gracias sobre gracias una vez más por este día, por este tiempo. Y venimos ante ti humildemente con corazones deseando expresar nuestro agradecimiento por tu bondad, por tu generosidad, por tu misericordia, por tu amor. Padre, pedimos una bendición sobre este tiempo. Un tiempo que dedicamos a ti. Este es tu día, este es tu templo, esta es tu iglesia. Y nos reunimos para alabarte y glorificarte, porque tú eres nuestro Dios y no hay más. El Dios todopoderoso, el Dios creador del universo, el alfa y el omega, el todopoderoso. Humildemente venimos ante ti sabiendo que no merecemos este privilegio, pero a través de tu Hijo Jesucristo tú has abierto las puertas del reino de los cielos. Padre, un honor para nosotros el poder hablar directamente contigo, el poder tener esta relación personal, y tú en tu amor hacia nosotros lo has hecho posible entregando a tu Hijo Jesús. No hay forma de expresar el significado de este sacrificio, no hay forma de poder agradecerlo. Así que Padre, en este servicio, en estos cánticos, venimos ante ti y te entregamos lo que somos, esperando que sea de gozo para ti. Perdónanos una vez más, Padre, en nuestras faltas y pecados, en nuestras rebeldías, en nuestro orgullo. Ten misericordia de tu pueblo, y que en este día tu Hijo Jesús sea alabado, exaltado y glorificado sobre la faz de esta tierra. Esto pedimos en el precioso nombre, en el único nombre que merece ser honrado, el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a continuar con los estudios en el libro de Apocalipsis y vamos a tocar los capítulos 10 y 11. El texto de esta mañana específicamente se encuentra en el capítulo 10, el versículo 1 y versículos 5 al 7, y se puede mantener en sus asientos mientras los leemos. La palabra de Dios dice así, comenzando el versículo 1 del capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Versículos 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bendito sea su palabra. El capítulo 9 de Apocalipsis concluye con la sexta de las séptimas trompetas. Ahora, en el capítulo 10, en lugar de la séptima trompeta, tenemos otro interludio hasta Apocalipsis 11, 15. El capítulo 10 comienza con una visión de un ángel poderoso descendiendo del cielo. Y parece ser, y algunos interpretan a este ángel poderoso, este mensajero, como Jesús, debido a las imágenes que se utilizan para describirlo. Dice ahí que él estaba envuelto en una nube, que el arco iris sobre su cabeza, que el rostro era como el sol, que sus pies como columnas de fuego. Y miremos el por qué, la similitud, o por qué algunos piensan que esta es una descripción de el Señor Jesús. En el libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 9 dice así: y habiendo dicho estas cosas, y esta es la despedida del Señor Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube,
que le ocultó de sus ojos. Esa fue la despedida del Señor Jesús en su ascendimiento al cielo. Dice que una nube lo ocultó. En el libro de Ezequiel, el capítulo 1, versículo 28, leemos: como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Y esto es en la Biblia de las Américas. Y aún en Apocalipsis 1:16 también se describe a Jesús con su semblante como el sol brillando. Dice ahí: y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Aún más, en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones, el Señor Jesús está claramente asociado con el título el ángel del Señor. Cuando miramos esto, pudiéramos entonces interpretar que al ángel que Juan hace referencia aquí pudiera ser el Señor Jesús. Sin embargo, el término ángel en el libro de Apocalipsis, al igual que en el resto del Nuevo Testamento, nunca es claramente identificado o asociado con la persona de Cristo. Siempre se utiliza en referencia a otro ser celestial. También vemos, o debemos de notar en esta cuestión, que el apóstol Juan mismo parece establecer varias distinciones entre este ángel y la persona de Cristo. Primero, en el versículo 1, lo identifica como otro ángel fuerte o poderoso, en semejanza a la misma descripción que utilizó en el ángel de Apocalipsis 5:2. Si ven ahí, dice: vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz. Muy similar a lo que dice acerca de este otro ángel. Ángel poderoso, fuerte. También, según el versículo 6, el apóstol indica que el ángel al cual está haciendo referencia hace una declaración en el nombre de aquel que es eterno y creador del universo. Dice en el versículo 6: y este ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. Y sabemos claramente que ningún ángel creó y ningún ángel ha vivido por la eternidad. Es más, si vemos a Apocalipsis 1:18, cuando el Señor Jesús se identifica con el apóstol Juan, dice ahí, el versículo al final del 17 comenzando, dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo, ¿por qué? Los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. También Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En ambas referencias está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan claramente indica que este otro ángel poderoso, el cual tiene un libro en la mano, levanta su mano hacia el cielo y hace esta exclamación, esta expresión acerca de aquel que vive eternamente, aquel que lo ha creado todo. Por lo tanto, este ángel no puede hablar de él mismo, una tercera persona, cuando está reconociendo a aquel que es el creador, que ha vivido por la eternidad. Y ese solamente es el único, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vemos aquí el apóstol Juan tratando de identificar y aclarar a quien habla. También debemos notar, entonces, poniendo todo esto en conjunto, una posible interpretación más adecuada del ángel poderoso en esta porción al cual él está haciendo referencia es con el ángel descrito en el libro de Daniel. En el capítulo 12, el primer versículo habla así: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia
como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Esta referencia, esta profecía es proyectada a estos tiempos a los cuales Juan está hablando, los tiempos finales, y está diciendo que este ángel, el arcángel, se levantará y será guardia. Y fíjense cómo habla acerca de lo que va a suceder durante esos tiempos. Hubo angustia como no la hubo desde que existen las naciones. Un tiempo diferente, un tiempo no incomparable a cualquier otra época de la historia. No obstante, cualquiera que sea la identidad de este ángel, claramente vemos que él viene de la misma presencia de Dios. Dice él, vi descender del cielo, y dice que tiene gran poder y autoridad. El apóstol aclara que él pone los pies sobre la tierra como el mar. Y esta postura del ángel proyecta su autoridad y poder sobre todo lo que estaba bajo sus pies, la totalidad de la faz de esta creación. Este ángel tiene poder y autoridad. Y como ya hemos visto a través de los diferentes capítulos del libro, el Señor les concede a sus siervos poder y autoridad en la misión a la cual se les ha encomendado. Tenemos que reconocer que estos son seres celestiales con un poder sobrenatural, y el Señor se los ha concedido. Y dice que este ángel jura el cielo, y que cuando él jura y clama, 7 truenos emitieron sus voces. Versículo 3. Y clamó a gran voz el ángel, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos. Una vez más, el número 7 viene a reducir. Y los truenos se relacionan a la idea de la voz atronadora de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Les pido que vayan conmigo al Salmos 29. Vamos a leer los versículos del 3 al 9 en ese capítulo. Salmos 29. La palabra del Señor dice así. Sería bueno si yo lo busco también. Comenzando el versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, voz sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Todos juntos, en su templo todo proclama su gloria. Amén. El Salmo 29 repite la frase, la voz del Señor, 7 veces. Voz sobre las aguas, voz poderosa, voz majestuosa, voz que rompe los cedros, voz que levanta llamas de fuego, voz que hace temblar el desierto, y voz que hace partir a las siervas. Nos está demostrando una característica del poder del Señor. Y aquí dicen los 7 truenos exclamaron. A Juan se le había ordenado escribir todo lo que oyera y lo que viera. Al principio el Señor lo instruye en versículo 19 del capítulo 1. Escribe todo lo que oigas y todo lo que veas. Fue la instrucción del Señor hacia Juan. Y cuando leemos esta porción, versículo 4 dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Juan estaba llevando a cabo la obra que se le había encomendado. Yo iba a escribir. Sin embargo, dice el resto de ese versículo, que una voz del cielo le dijo: no
Lo que los truenos revelen, no lo escribas. Esto no va a ser revelado. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Si a Juan ahora no se le permitió escribir lo que los truenos dijeron, ¿por qué se molesta en registrar el incidente? ¿Por qué nos deja saber que esto sucede cuando no vamos a enterarnos de lo que ellos dijeron? No era para nosotros, ¿no? Y uno puede decir, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de incluir esto si no nos van a decir lo que los truenos tenían que decir? Es como tratar de mantenernos ahí al suspenso, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? En primer lugar, como dije, vemos a Juan en obediencia que iba a llevar a cabo la obra que se le había encomendado, escribir lo que hubiera. Y a la misma vez lo vemos obedeciendo a esa voz del cielo, diciendo, esto en particular no va a ser incluido. Esto en particular no lo escribas. Y Juan obedientemente no escribe lo que los truenos dicen. Segundo, esto también ilustra el principio de que aunque el Señor Dios ha revelado mucho y nos ha dado un libro entero de revelaciones, hay secretos que Él, Señor, ha determinado no revelar al hombre en este tiempo. Aún al final hay ciertas cosas que para nosotros no son reveladas. Deuteronomio 29:29 dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Aun cuando no se nos ha dicho algo, se nos ha concedido una revelación. Esto nos debería hacer entender que simplemente hay secretos y misterios que no son para nosotros saber todavía. Y humildemente y en fe debemos aceptarlo. Las cosas secretas son del Señor y Él es Dios y hay que respetarlo. También se nos menciona que hay un misterio. Se nos informa acerca de un misterio de Dios en el versículos 6 y 7. Dice que Él juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra. Y al final dice que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ahí cuando dice el versículo 6 que el tiempo no sería más, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: ya no habrá más demora o más atraso. Dicho de otra manera, el fin de los tiempos, la revelación que se nos está dando de lo que ya se aproxima, estaba irrevocablemente en marcha y ya no iban a haber más demoras. No hay absolutamente ninguna forma de volver atrás. Los eventos que van a suceder en el tiempo establecido y no hay nada ni nadie que lo detenga. No va a haber más demora, no más retraso en el cumplimiento de las profecías del libro. Acuérdense que especialmente el pueblo de Dios siempre quiere saber cuándo se va a llevar a cabo esto, cuándo va a suceder aquello. Estas profecías que todavía no se han cumplido, ¿cuándo van a suceder? El cuándo es irrelevante. El hecho de que van a suceder es lo que es importante. Y nada se va a interponer en el cumplimiento de ellas. El versículo 7 nos dice que el misterio de Dios va a ser revelado. Dice, se consumará. Y un aspecto importante de este misterio es que ha sido declarado a sus siervos los profetas, de acuerdo a lo que dice ahí. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 11, dice así: Él, el Señor Jesús, respondiendo les dijo, y Él estaba explicando una parábola que les acababa de declarar. Dice, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios
del reino de los cielos, mas a ellos, ellos son aquellos que no son parte del cuerpo, no son parte de la iglesia, no habían venido a Él, mas a ellos no les es dado. Él responde a la pregunta de los discípulos, dicen, cuando van al Señor, dicen, ¿qué significan estas parábolas? Y Él procede a explicar la parábola, pero Él les está dejando saber a ustedes, hermanos, a nosotros se nos ha revelado el misterio de los cielos. ¿Ok? ¿Y cuál es el misterio de los cielos? Es difícil decir precisamente cuál es este misterio de Dios al cual el apóstol Juan hace referencia. ¿Por qué? Porque la frase o su equivalente, el misterio de Dios, se aplica en muchos aspectos diferentes en referencia al plan de Dios. Por ejemplo, los misterios del reino de los cielos. Encontramos eso en Mateo 13, del 13 al 50. El misterio del endurecimiento del pueblo de Israel. Romanos 11, 25. El misterio del rapto. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 14 al 17. El misterio de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Efesios 3, 1 al 11. Romanos 16, 25. La presencia viva de Jesús en el creyente se llama el misterio de Dios. Colosenses 1, 27 al capítulo 2, versículo 3. En otras palabras, a través de las Escrituras vemos la frase el misterio de Dios o algo similar, haciendo referencia a las revelaciones del Señor espiritualmente dentro del contexto de quien Dios es en relación a su iglesia y a su creación. Una vez más, cuando dice ahí que el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas, esto simplemente nos demuestra que en fe tenemos que aceptar que hay misterios que no son para nosotros todavía saber o aún entender, pero el tiempo de su revelación se acerca. Él dice ahí que se va a consumir. Ese misterio, el cual quizás hoy en día no está claro o no entendemos, va a ser claramente revelado cuando el Señor determine. También se nos dice, como mencioné anteriormente, que el ángel tenía en su mano un libro abierto y que el apóstol fue ordenado a tomar el libro de la mano del ángel y comerse. Versículo 2, 8 y 9 del capítulo 10. Ahora les pido que vayan conmigo al libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, y que vayan al capítulo 2 de ese libro. Y vamos a leer la porción del versículo 8 al 10 y el capítulo 3, versículos 1 y 3. Y la palabra de Dios dice así: mas tú, hijo de hombre, y aquí el hijo del hombre no es Jesús, está hablando al profeta, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como miel. Regresando a Apocalipsis 10. Versículo 8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo:
toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. En Ezequiel el profeta se le ordenó comer un pergamino, el cual contenía la revelación de Dios hacia Israel en ese momento. Esta figura de comer el libro pudiera sugerir la alimentación del alma en la palabra o con la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y una porción muy familiar que todos conocen, el Señor estaba comenzando su ministerio y Él estaba en el desierto y se le aproxima Satanás para tentarlo. Capítulo 4, versículo 3 dice: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y le dice eso porque el Señor estaba en ayuna por 40 días. Y el diablo sabe que Jesús, hombre, tenía hambre, tenía sed, tenía necesidad física, humana. Si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan, tentando al Señor. Versículo 4 dice: Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y pudiéramos parar ahí, no solo de pan vive el hombre. El Señor Jesús está claramente implicando que hay algo más. Obviamente tenemos necesidades físicas. El cuerpo necesita ser alimentado físicamente para subsistir. De otra manera fallece. No hay remedio. Por más que usted haga, si no come, va a fallecer. Es obvio, así fuimos creados. El Señor lo hizo. Entonces el Señor está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre. Lo que está indicando es que hay algo más importante que este cuerpo físico. Y ese es el alma del hombre. Porque el cuerpo físico eventualmente deja de ser, pero el alma es eterna. Y el Señor Jesús, lo que le importa es el alma del hombre por la eternidad. Y el versículo continúa: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El verdadero alimento del Hijo de Dios no es el agua y el pan, sino la palabra escrita, la palabra de Dios. Ese es el alimento espiritual. Y si se fijan en Ezequiel, al igual que en Apocalipsis, en ambos casos el ángel o el Señor está indicando: come el libro que contiene la palabra, la revelación de Dios. Ese alimento es el que tú necesitas para la obra a la cual has sido llamado. Tu mensaje, tu revelación es lo que importa aquí. Y para poder llevarlo a cabo, tú necesitas primeramente ser alimentado con la verdad que es la palabra de Dios. Dice que es amarga y dulce. Cada revelación de los propósitos de Dios es agridulce, revelando tanto la misericordia que Él tiene como el juicio que va a llevarse a cabo. Sí, el sabor fue dulce, pero dice, cuando la tragues va a ser amarga. En el caso de Juan, pudiéramos entender, tragar el libro es necesario para tener mejor entendimiento de la revelación que se le estaba dando y entonces poder proclamarla y proclamar los detalles de la misma con confianza y certeza. No es simplemente copia y escribe. Tú tienes que comprender lo que está sucediendo y de la única forma es adquiriendo primero el conocimiento a través de la palabra. Es dulce. La realidad es que es dulce recibir la palabra de Dios. Verdaderamente es alimento en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque está llena de promesas y esperanza para nuestro futuro y nuestra vida diaria. Pero a la misma vez es también amarga porque revela el mensaje del juicio para todo aquel
que rechaza esa palabra. Definitivamente es agridulce. Y todo verdadero mensajero de la palabra de Dios experimenta tanto la dulzura como la amargura que está asociada con su palabra. Sí, podemos hablar del amor de Dios, de las promesas de Dios, de la esperanza que hay en Dios, de lo que nos espera en el reino de los cielos, de la posada que Él está preparando, de todo lo bueno que Él es y ha hecho y va a hacer por nosotros. Dulce al paladar. Pero cuando hablamos de los juicios que se van a llevar a cabo, de la sentencia final, de la separación eterna de Dios en el infierno, eso no sabe bien. Es amargo a las entrañas. No deja de ser que es la verdad y es el mensaje al cual hemos sido llamados a llevar. Pero para poder hacerlo tenemos que recibirlo. Juan es ordenado después de recibir, tragar el libro que se le ha dado. Leemos en el versículo 11, 10 y 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él sintió el verdadero pesar, podríamos decir, del significado y del mensaje que él tenía que declarar. Y aún siendo difícil, incómodo y pesado, fíjense lo que dice el versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan es ordenado a continuar llevando el mensaje. Vas a comer, vas a ser alimentado con un solo propósito: para que el mensaje continúe. La obra no puede cesar. Es necesario que continuemos llevando el mensaje de Apocalipsis, el mensaje del Evangelio, el mensaje de esperanza, el mensaje de juicio, el mensaje de reconciliación, el mensaje de amor que es Cristo, hasta que el Señor regrese. No podemos cesar, no podemos descansar, no podemos, como decimos, cogerlo suave. Esa fue la ordenanza a Juan. Esa ha sido la ordenanza a cada uno de nosotros. Así que tenemos que alimentarnos con la verdad que es la palabra de Dios, y firmemente, sin temor, con certeza y confianza, llevar a cabo la obra de proclamar Cristo al mundo. Amén. Los dos testigos, capítulo 11. En ese capítulo el apóstol nos introduce a dos de los personajes más, podríamos decir, dos de los personajes más interesantes de Apocalipsis. Los dos testigos. No tienen nombre, simplemente conocidos como los dos testigos. Versículos 3 y 4 del capítulo 11. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esa es la introducción. De la nada, daré a mis dos testigos. El carácter de su ministerio es profético. Ellos van a profetizar, van a predicar y demostrar arrepentimiento. Dice que están vestidos de cilicio, lo cual implica una imagen de humildad. Y tienen un ministerio efectivo. Dice que se les va a dar poder. Esta porción de los dos testigos ilustra la diferencia entre lo que es ser un testigo y dar testimonio. Ser testigo no es algo que hacemos, es quienes somos.
Los apóstoles fueron testigos del ministerio de Cristo, por eso son apóstoles. Ellos vieron físicamente, estuvieron con Él, aprendieron directamente de Él, vivieron con Él. Ellos fueron testigos. Pedro lo dijo, nosotros hablamos porque somos testigos de lo que vimos. Juan vio al Señor crucificado. Él estuvo presente ahí. Nosotros somos testigos de la obra que Cristo ha hecho en nosotros y en los unos con nosotros, en la obra que Él hace en la iglesia y en la obra que Él hace a través del mundo. Y podemos dar testimonio de eso que conocemos. Eso es el testificar. El testigo testifica de lo que ha participado, de lo que ha experimentado, de lo que ha visto. ¿Y quién de nosotros no se puede parar ante un espejo y decir, yo vi quién era y veo quién yo soy? Yo vi quién murió y ahora veo quién vive. Y ese es Cristo en mí. Yo soy testigo de ese hecho. Estos hombres van a tener un poder único y continuo del Espíritu Santo para poder hacer lo que ellos tienen que hacer. Y es similar a lo que se muestra en los olivos y las lámparas de aceite en el libro de Zacarías. Fíjense que el Señor los introduce diciendo, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Y aquellos que quieren saber, 1260 días equivale a 3 años y medio en el calendario nacional. Y dice el versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y los identifica de esa forma. Los 2 olivos y los 2 candeleros. ¿Qué significa? ¿Qué significa? El Señor siempre nos hace pensar un poquito más, ¿verdad? Y eso es bueno que pensemos. Les pido que vayan conmigo al libro de Zacarías. Y si no se están dando cuenta, espero que pronto se den cuenta cómo este libro se relaciona a tantos libros y tantas porciones en el Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 y del 11 al 14. Comenzando el versículo 1, dice la palabra de Dios. Volvió el ángel que hablaba conmigo, similar a lo que está sucediendo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, es el profeta, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Pausa. El profeta ve un candelabro con 7 lámparas, y dice que cada lámpara tiene una conexión, y hay 2 olivos que están conectados a las conexiones de las lámparas. Básicamente es como si fuéramos a una gasolinera y pusiéramos la bomba de la gasolinera al carro y estuviera conectado. Esa es la comparación. Y ponemos a echar gasolina y está saliendo gasolina al carro. Los olivos proveen el aceite para las lámparas. Continuemos, versículo 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. ¿Tú no entiendes? ¿No ves lo que te estoy explicando? Y el profeta dice, no, ¿verdad que no entiendo? Está diciendo que hay 2 olivos, izquierda y derecha, con las conexiones directas hacia la lámpara, proveyendo aceite como oro. Fíjense
2 olivos, 2 branchas. Regresando a Apocalipsis, se pueden quedar en Zacarías. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Zacarías, volviendo a Zacarías, dice, y me respondió, ¿no sabes qué es esto? Y dice, Señor mío, no. Versículo 14. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En el Antiguo Testamento de Zacarías estaba haciendo referencia a 2 hombres más, siervos de Dios. Pero cuando vemos eso, y ahora vemos la descripción que el Señor da acerca de estos 2 hombres, comparando a aquellos 2 hombres en el Antiguo Testamento, y el simbolismo de los olivos y el candelero, tenemos que ver cómo el Señor no es simplemente un juego de palabras. El Señor le dio una revelación al pueblo de Israel. Años, cientos y miles de años atrás, utilizando a otros hombres siervos de Él. Y ahora en esta revelación los lleva hacia atrás. Lo que yo les dije, les expliqué, les revelé en esa época. Estos 2 que vienen ahora, en similitud a aquellos 2, con el mismo propósito. En la imagen de Zacarías, las lámparas de aceite se llenaban de los olivos que conducían el aceite directamente a las lámparas. Esta es una imagen del suministro continuo y abundante del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nosotros no es una batería que se gasta y hay que recargarla. La batería está llena 100% todos los días de la semana, 7 días de la semana, 24 horas. El Espíritu Santo nunca se gasta y siempre nos está llenando de su poder cuando acudimos a Él. Su suministro es continuo y abundante. Y si vamos a ser testigos eficientes de la palabra de Dios, como hablamos hace poco, testificar, siendo testigos, es necesario entonces testificar acerca de nuestro propio encuentro personal con Cristo Jesús en el poder de su Espíritu Santo. No en mi capacidad, no en mi entendimiento, no en mi sabiduría o poder, confiando y dependiendo en totalidad del poder del Espíritu Santo que reside en nosotros y continuamente nos suple con lo que necesitamos para hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Eso es lo que estos 2 testigos tienen ahora. Y esos testigos tienen una protección especial de Dios, similar a la de Elías, y tienen poder de traer sequías y plagas similar también al poder de Elías y Moisés en el Antiguo Testamento. Versículos 5 y 6 de Apocalipsis. Dice, si alguno quiere dañarlos acerca de los testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Imagínense que alguien, y los van a retar, y van a tratar de insultar, y van a tratar, y dice ahí que saldrá fuego de su boca y destruirá a sus enemigos. Pero no concluye ahí, versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo como Elías hizo, a fin de que no llueva, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuantas veces quieran. En el poder de Dios, estos 2 testigos van a aterrorizar la tierra en el nombre del Señor. Y aquel que tenga la audacia de pararse desde frente, que el Señor los cuide. Estamos hablando de mensajeros directos de Dios, y tienen una obra que van a llevar a cabo por 1260 días. Bien, leemos que a la conclusión de su ministerio, los 2 testigos son asesinados por la bestia que asciende del pozo sin fondo. Uno puede decir, ¿cómo van estos 2 hombres?
Superman y Batman. Y ahora están haciendo eso, y al final pues la bestia gana, los asesina. Versículo 7 del capítulo 11. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia del pozo. La bestia del pozo fue introducida por primera vez en Apocalipsis 9:11 y quien probablemente es el mismo Satanás o posiblemente el anticristo. Versículo 11 del capítulo 9 dice así: y tienen por rey sobre ellos, hablando de los demonios en el abismo, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, y el significado de esos nombres, mencionamos la última vez, es destructor. Destructor. Observamos que los testigos son ejecutados al final de los 3 años y medio de su ministerio. Lo que tenemos que mirar un poco más en detalle es que nada les podía suceder antes del cumplimiento de su tiempo. El Señor dice, ellos van a servir por 1260 años. El enemigo no podía hacer nada en el 1258, en 1259, tenía que esperar hasta la medianoche, en 1260. En ese momento, al final del 1260, cumplieron con la obra y dice que el enemigo va a ir en guerra contra ellos, a atacar. Y acuérdense que decía que aquellos que fueran en contra de ellos tenían el poder de echar fuego y derrocarlos. Hasta ese momento. En otras palabras, su ejecución no sucede hasta que se cumplan plenamente, hasta que cumplan plenamente con su tarea, cuando ellos terminen con su ministerio y no un minuto antes. En los planes del Señor, estos dos testigos, al igual que nosotros, no podemos ser quitados, removidos o parados, sacados de esa tierra hasta que terminemos con nuestro testimonio de acuerdo a los planes de Dios. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y el final no llega hasta que Él lo permita. Amén. Amén. El diablo no tiene poder sobre los testigos y el diablo no tiene poder sobre nuestras vidas. Somos testigos del Señor y Él nos protegerá hasta que nuestro ministerio haya terminado y no un minuto antes. Y eso es algo que tenemos que verdaderamente comprender. Pastor, pero es que estoy pasando un tiempo difícil, yo no sé si yo puedo más. Pastor, fíjese lo que me ha sucedido. Estoy enfermo, tengo cáncer, estoy sin trabajo, voy a perder la casa, voy a estar en la calle. Mi esposa, mi esposo me van a dejar, mis hijos se han revelado. Pastor, usted no sabe. Ciertamente, yo no sé. Y me lo puede decir y yo voy a tratar lo mejor posible de entender. Pero hermanos, el Señor sí sabe. Y Él sabe qué tan difícil, qué tan doloroso, qué tan penoso, qué tan lo que sea de su vida. Pero Él también dice que nunca permitirá que pasemos una prueba más grande de la que podamos soportar. Aleluya, amén. Y para esa prueba ya Él tiene la respuesta. Entonces, nada diferente a los testigos. 1260 días. Satanás, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Mientras ellos estén ahí, no los puedes tocar. Haz esto, haz aquello. Pero no, y le ponía límites, y le ponía límites, y le ponía límites a Satanás. Hasta que Él lo permita. Pero no concluye ahí. Dice que Satanás es tan malo, la verdad que por eso es el diablo, ¿no? Dice que los cuerpos, después que los asesinan,
no fueron enterrados. Por el contrario, son expuestos públicamente por 3 días y medio como un tipo de trofeo. Versículo 8 del capítulo 11. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí los pusieron para que se burlaran, para que vieron esos testigos de Dios. Yo los vencí. El anticristo glorificándose a él. Fíjense, ahí están muertos. Cuando Saúl era el rey de Israel y se había alejado de Dios, él fue vencido por el ejército enemigo. Él y su hijo fueron asesinados. Y si saben la historia, dice que llevaron sus cuerpos y en el palacio del rey los pusieron en la pared, los clavaron en la pared, los 2 cuerpos de Saúl y su hijo, como trofeos. Y David, el rey de Israel, ahora se entera de lo que hicieron y él dijo no. Y David fue y atacó y cogió los cuerpos de los siervos de Dios y les dio un entierro de vida. Y así estaba haciendo él. Va a ser Satanás con los 2 testigos públicamente. Y dice que el pueblo, todos se burlaban y se gozaban y celebraban porque ellos los habían aterrorizado. Los hombres de Dios habían aterrorizado el mundo. ¿Qué noticia del mundo? Lo que están celebrando son aquellos que están rechazando el juicio de Dios, que están rechazando a Dios. Porque ¿qué hicieron estos 2 hombres? La palabra dice que ellos profetizaron. Y solamente hicieron cosas contra aquellos que vinieron en contra de ellos. Ellos llevaron la palabra de Dios. Pero al pasar de los 3 días y medio, el Señor una vez más demuestra quién está en control, resucitando a sus 2 fieles siervos. Versículo 11, el principio dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. ¡Wow! ¡Wow! Aquí están en la placita. Ahí están en la placita. ¿Quién sabe lo que hablan? Y de momento, ¿qué pasó? Como dice por ahí, ¿qué boda? Los 2 se levantan, se ponen de pies. La segunda porción del versículo 11: y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¡No! ¿Quién está en control? ¿Quién está en control? Y el Señor una vez más demuestra: Satanás, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la identidad de estos 2 testigos? Obviamente veremos que no hay nombre, no se menciona. Y en general hay diferentes interpretaciones. Pero si fueran a ser identificados con algún personaje bíblico del pasado, Antiguo Testamento, los principales candidatos típicamente son Enoc, Elías o Moisés. Algunos piensan que Enoc, debido a que él fue llevado al cielo sin experimentar la muerte física. Génesis 5:25. Algunos piensan que fue Elías, que Elías es uno de los testigos porque está específicamente profetizando que él regresará antes del fin de la era. Encontramos eso en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6. Elías indica eso, o Malaquías nos deja saber. Y algunos piensan que son Elías y Moisés porque ambos compartieron con Jesús en el monte de la transfiguración. Y encontramos esto en Mateo, cuando el Señor se lleva a Pedro, Juan y su hermano, y ven a Moisés y Elías
con el Señor Jesús y lo identifican por nombre. La realidad es que las Escrituras no revelan la identidad de los testigos. Y de verdad, quienes ellos son no debe ser terriblemente importante. O hubiera sido revelado por el Señor. Lo que sí es importante es que ellos cumplieron con su misión. Y una vez más, la victoria es de Cristo. Cuando ellos se levantan, como leímos en el versículo 11, y cayó gran temor sobre los que los vieron, versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo. Oyeron, ese es el pueblo, aquellos que se estaban burlando, oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora, versículo 13, hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad, y la ciudad es ¿cuál? Jerusalén, se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de ¿cuántos? 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron. Y dice ahí que ¿qué? Dieron Gloria al Dios del cielo. Dieron gloria al Dios del cielo. Llegará el día, dice la palabra, en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Amén. Durante tiempos de dificultad, a través de la historia de la creación, a través de la Biblia, vemos que en esos tiempos difíciles, en el libro de Jueces, cuando el pueblo caía y acudían a Dios, venía un juez, una juez. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y clamaron a Dios, vino Moisés. Y una y otra vez venía ese hombre, esa mujer, mensajero de Dios. Cuando hay dificultad e incertidumbre, siempre están aquellos hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a dar y sacrificarlo todo para obrar y glorificar el nombre de Cristo. Están dispuestos a hacer e ir a donde fuera para servir a su Dios. Él, el Señor, es exaltado por aquellos hombres y mujeres que dedican sus vidas a la obra. Él es exaltado por los ángeles del cielo que lo reconocen por quien Él es y por sus fieles siervos en la tierra. Que al igual que estos dos testigos, el Señor nos encuentre aquí, Iglesia de los Ríos, y a cada uno de nosotros sirviéndole sacrificialmente hasta el día de la gran victoria. Amén. Apocalipsis 11:14 dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Amén. Hermanos, esta revelación es increíble. Los eventos que van a suceder son increíbles, pero el Señor en su gracia nos las concedió para ayudarnos y prepararnos y, como dije anteriormente, continuar con la misión de llevar el mensaje. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Amén. Bendito Dios. Santo, 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 declaran los ángeles en los cielos. Y aquí en la tierra la iglesia declara: santo, santo, santo eres tú, Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Te damos gracia, honra y gloria por tu amor y misericordia. Te damos toda exhortación, toda alabanza por quien tú eres y por amarnos en la forma que tú nos amas. Padre, ya somos más que victoriosos en el nombre de Cristo. Y tenemos el privilegio y honor de ser llamados siervos e hijos tuyos por el sacrificio que tú llevaste a cabo. Padre, que nunca cedemos, que nunca paremos, que nunca
cojamos la vida suave y dejemos de llevar a cabo la obra a la cual nos has llamado a hacer. Guíanos para seguir adelante, fieles como estos dos testigos, hasta el día de la gran victoria, Padre. Que tu nombre siga firme hacia adelante. Que tu plan se lleve a cabo exactamente de acuerdo a como ha sido establecido y que nosotros confiemos en ti sin dudar en ningún momento. Danos el poder y la fuerza en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y para la honra del Padre, llevar y representarte a ti como solamente tú mereces. Gracias, gracias por este tiempo y que podamos seguir adelante en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo, Amén. amén.